Gloria al Señor, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Saludamos a todos a quienes nos ven a través de la televisión cristiana. Que Dios les bendiga grandemente en esta mañana y sean muy bienvenidos al Ministerio de Restauración a las Naciones a través del canal de Teología Bíblica. Tengan la amabilidad de ponerse de pie, mis amados hermanos, y vamos a dar la bienvenida a nuestro amado pastor, que viene con el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente. Sean bienvenidos este domingo más a la casa de oración del canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. Queremos saludar esta mañana a todos los que nos ven por la televisión cristiana y también a todos los que nos están viendo en vivo por las redes sociales. Vamos, tengan la gentileza de acompañarme a orar a Dios. Cierren sus ojos, por favor. Padre Santo, Padre amado, en el nombre digno de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, esta mañana, Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de usted, ante su trono de gracia, para pedirle que tenga la amabilidad, Señor, de extender nuestro entendimiento a la gloriosa palabra, al libro por antonomasia, al libro de los libros. Queremos pedirle, Padre, que abra nuestros ojos espirituales para mirar siempre en toda la teología bíblica a su Hijo, el Señor Jesucristo. Al igual que destape nuestros oídos espirituales más para escuchar siempre su voz, Padre. Ayúdanos, Padre, a aplicar la palabra en nuestras vidas. Señor Dios mío, esta mañana también queremos pedirle por todos los que se encuentran aquí en la casa de oración, por aquellos que nos ven por la televisión cristiana y por las redes sociales y están enfermos. Queremos clamarle a usted, Dios del cielo, para que su palabra les edifique cada vez más en sus mentes y en sus corazones. Queremos pedirle, soberano Dios mío, por el crecimiento espiritual de cada alma oyente que nos está escuchando esta mañana. Soberano Dios, muchas gracias porque el autor de la Biblia, el inspirador de la Biblia, se encuentra aquí, el amado Espíritu Santo, su tercera gloriosa persona de su trina deidad. Gracias, mi Dios, por darme el honor de ser el heraldo esta mañana de su palabra. Reciba todo esto en el nombre digno del Señor Jesús de Nazaret. Tenga la gentileza de tomar asiento y la hermana Yasmín tenga la amabilidad de ir al Génesis capítulo 11 y va a leer los versículos del 1 al 9, por favor. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. La torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo,
y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Busque primera de Juan 5:19 también. El día de hoy vamos a continuar con la segunda exposición sobre el tema que hemos tomado desde el domingo pasado, con el título Los Illuminatis, la masonería, el nuevo orden mundial, y qué tiene que ver todas estas asociaciones de estos nombres con la gran ramera que habla el Apocalipsis en el capítulo 17 y en el capítulo 18. Cuando la Biblia habla de la gran ramera, la gran prostituta, damas y caballeros, el Dios del cielo, el omnisciente Dios, está hablando directamente de la religión llamada el Vaticano. Habíamos hablado que la palabra Vaticano viene de la palabra vaticinio, que significa adivinación. Por favor, tenga la gentileza de leer primera de Juan 5:19. Amén. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Gloria al Señor. Cámbiame el proyector. Sabemos los cristianos, los creyentes en Dios a través del Señor Jesucristo, que somos de Dios. Pero el resto de personas que no son de Dios dicen que están bajo el maligno. Con mucha tristeza, en este mundo social se divide por apellidos. La familia, por ejemplo, los Muro, la familia los Pérez, la familia los Garrido. Pero en el mundo espiritual, damas y caballeros, según la Santa Escritura, solamente existen dos familias. La familia que ama a Dios y la familia que ama a Satanás. Las prácticas de este mundo. Probablemente cuando uno escucha esta palabra, pues causa una incomodidad en el oído, en el área intelectual y en el corazón. Pero no puedo dejar de predicar todo el consejo de Dios, porque el día de mañana, cuando uno muere, se enfrenta solamente a dos eternidades. Una eternidad con Dios, que es la eternidad de salvación, que es la vida eterna en la Nueva Jerusalén, y la otra eternidad, que es una eternidad de condenación, una eternidad de muerte, una eternidad de destrucción. En este ministerio, damas y caballeros, tenemos la gran responsabilidad delante de Dios y presentes delante de ustedes de poder hablar lo que dice la Santa Escritura. Habíamos hablado sobre la torre de Nimrod y la idea de la grandeza de aquellos constructores de la torre de Babel era hacerla bien alta para poder llegar a controlar toda la humanidad del mundo conocido de aquel entonces. Cuando yo hablo de controlar el mundo conocido, esa palabra hoy en día en el lenguaje moderno, porque tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de los primeros grupos unidos en el mundo conocido en la creación. Hoy en día el control mundial tiene un lenguaje televisivo, muy nombrado y originado por el finado jefe de
el Vaticano, Juan Pablo II, y también usado por muchos presidentes y muchos poderosos Illuminatis en este mundo, de lo cual le llaman el nuevo orden mundial. Cuando hablamos de nuevo orden, mira, orden, control mundial, estamos hablando lo que pensaba Nimrod, el constructor de la Torre de Babel, el tener el control del mundo entero. Y el día de hoy, por favor, tiene que tener la máquina en su. El día de hoy quiero hablar sobre el gran engaño que existe. Cámbiame por favor el infocus. Podemos ver los diferentes tipos de torres de Babel que fueron construidas en el transcurso de la humanidad. Podemos ver esta torre construida por los egipcios. Siga. Mira cómo eran las pirámides y las torres, de lo cual de una u otra manera se refugiaban ahí eminencias para poder controlar aquellas ciudades. Ahí está la Torre de Babel. La Torre de Babel, estamos hablando miles de años dentro de la historia de la humanidad. Pues cuando estudiamos la palabra del Señor, llegamos a la referencia también de que el hombre no tiene millones de años de existencia, como dicen los ateos o los evolucionistas, sino que el hombre aproximadamente tiene 6.000 años de historia. Ahí vemos la antigua Torre de Babel y acá vemos la torre, mira, de Europa, la torre de la Unión Europea, por ejemplo, de lo cual tiene un gran control en lo que es toda Europa y también parte del mundo. Tiene alguna semejanza aparentemente, pero vamos a seguir estudiando, amados hermanos. En este gran engaño que vive la humanidad por falta de conocimiento de Dios, de su Hijo, el Señor Jesucristo, y de la Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que Satanás, el diablo, el Dios de este siglo, con D minúscula, el que controla a los Illuminatis, a la masonería, al nuevo orden mundial y a los poderosos jesuitas vaticanistas, por favor, ellos son los que controlan los sistemas de este mundo. Estoy hablando del sistema de comunicaciones, estoy hablando del sistema político, estoy hablando del sistema militar. Pero vamos a demostrarlo bíblicamente y con los hechos seculares, porque esto no es nada escondido. Lo que pasa es que la gente está afanada por la práctica religiosa y la práctica pecaminosa de sus cuerpos en el mundo, y no tienen tiempo para acercarse a Dios y que Dios les enseñe la verdad. Ahora vamos a ver un poco qué cosa hay detrás de esta frase, de lo cual se ha hecho muy famosa en todos los sistemas del mundo. Estamos hablando del nuevo orden mundial. Ya hay 4 aspectos relacionados sobre este tema. El primero son los mensajes fuertemente subliminales que existen en el billete de $1. El segundo es el poder de la masonería manejado fuertemente en lo que es el Vaticano. Y el tercero son los Illuminatis, los poderosos del mundo que controlan con su dinero a los más pequeños. Y el cuarto poder es el cuarto llamado el Vaticano. Es la religión más poderosa del mundo que se ha acercado a todas las religiones pequeñas. Por ejemplo, cuando la Biblia habla que es la gran ramera, la gran prostituta, es que debajo de ella hay otras rameras, hay otras prostitutas. Una religión prostituta es la que ha desviado la adoración de un Dios verdadero a diferentes deidades.
Por ejemplo, la religión católica desvió la adoración a Dios y al Señor Jesucristo para que adoren a Guadalupe, para que adoren a Montserrat, para que adoren a Fátima, para que adoren a la falsa María y a diferentes santitos verdaderos y falsos que existen, y también a falsas vírgenes que no existen. Ahora, por ejemplo, los budas, los Hare Krishnas, los hinduistas o los brahmanistas, que es lo mismo que decir el hinduismo, los mormones, los testigos de los sábados que tocan la puerta, todos ellos adoran a deidades falsas que no son el Dios de la Biblia. Ninguno de ellos tiene un sustento teológico delante de Dios. Esas religiones y sectas son las prostitutas pequeñas que espiritualmente hablando están asociadas a la gran ramera que es el catolicismo romano. Hay un hombre muy conocido, no actualmente, llamado Sir Michael Howard, un distinguido famoso mundial británico en estrategias militares. Y este es un hombre, por favor, el focus, ahí. Este es un hombre que expuso esta frase. Escúchenla bien, porque el problema de nosotros, los seres humanos, es que no nos damos cuenta que cuando sucede algo en la televisión que tiene un impacto Illuminati, las noticias son cortas e inmediatamente la prensa amarilla lo cambia para desviar la mente del género humano. Por ejemplo, cuando se encontró el lobby gay en el tiempo del señor Benedicto, mira, cuando él era el Papa y se destruyó cuando cayó el rayo en la torre de la Basílica de San Pedro, no duró pocos días para que la gente se olvide lo que había pasado. Siempre cuando pasa algo manejado por Illuminatis o masonería, la televisión lo reduce porque ellos son dueños del sistema de comunicaciones. Este hombre, Sir Michael Howard, ustedes están viendo en el proyector, dijo lo siguiente: el optimismo sin límites recibe el mito estadounidense de que la humanidad sería pacífica y democrática si no fuera inducida al error por ideologías equivocadas o gobernadas por dictadores corruptos y diabólicos. Mire lo que dijo al mundo entero este Sir Michael Howard conocido. Este billete de dólar, ustedes van a ver por la pantalla, tiene un sello que es conocido como el Gran Sello en Estados Unidos. Este sello se preparó secretamente en una mansión en Massachusetts, en Cambridge, al final de los años 1775. Cuenta la historia que fue hecho por un comité donde se encontraba este hombre. Este hombre, si ustedes lo reconocen, si ustedes recuerdan la historia, es el finado Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue el inventor del pararrayos y fue conocido como un gran masón norteamericano. Benjamin Franklin fue inventor, fue político y científico estadounidense, descubridor de la electricidad, y muchos dicen que todo el conocimiento se le fue entregado a él por masones de alto nivel, espiritualmente hablando. Este hombre, Benjamin Franklin, tenía grandes vínculos con la masonería europea que dirigía la Revolución Francesa en el año 1789. Yo tengo una frase
personal. Cuando uno desconoce la historia, uno comete los errores del pasado. Uno debe de conocer la historia para no cometer los errores que pasaron. La masonería también es conocida como la logia y es una sociedad o una fraternidad secreta que comenzó a principios del siglo XVIII. ¿Qué cosas son las sociedades secretas en el mundo entero? Son organizaciones que se caracterizan por el voto de silencio. Mayormente estas organizaciones tienen rituales secretos, mira, llenos de símbolos, de contraseñas, que sirven como reconocimiento interno de que ellos son masones en todo el mundo. Esta estructura, en una jerarquía de 33 grados, iniciando con el grado 1, al cual se le llama el aprendiz o el iniciado, y terminando con el título del gran inspector del grado 33. Cada escalón de estos 33 grados va siendo revelados secretos ocultos de la organización. Mira qué interesante. El requisito para ser un masón es creer en Dios, pero de acuerdo a la estructura interna, religiosa, filosófica y su propia teología de su propio Dios, no importa la religión de la persona que desee entrar a formar parte de estas logias secretas en el mundo, de lo cual son los masones. Para ellos, usted puede amar a Alá, usted puede amar a Mahoma, un pedófilo, usted puede amar a Hare Krishnas, a Buda, usted puede amar a Charles Russell, usted puede amar a John Smith de los mormones, usted puede amar a cualquier papa, a cualquier, mira, Dios que usted le ponga su nombre, usted puede ingresar siempre y cuando usted crea en un Dios. No exigen que sea el Dios de la Biblia. Para referirse a Dios, miren, con un solo nombre, y para no ofender la creencia de cada masón, solo al principio le llaman Dios cuando ingresan, con las siglas G-A-D-U. ¿Qué significa esta sigla masónica que le dan a toda persona que ingresa a una logia masónica en el mundo entero? Estas siglas G-A-D-U significan el gran arquitecto del universo. Esto es muy importante. El gran arquitecto del universo. Hermanos y damas y caballeros, muchos presidentes en el mundo son masones. Y muchos de ellos son involucrados bajo símbolos masónicos. El grupo más influyente de los padres de los Estados Unidos de América, masones, fueron Benjamin Franklin, que sale del billete de los dólares, también Thomas Jefferson, George Washington, el Marqués de Lafayette, John Adams y Alexander Hamilton. Es algo impactante que cuando uno investiga, damas y caballeros, las tumbas de los masones no son enterrados como aquellos que no son masones ni Illuminatis, como aquellos que no pertenecen a esa identidad masónica, sino que ellos son enterrados, como ustedes pueden ver en este cementerio masónico, en pirámides. Por favor. Por ejemplo, son tumbas
masónicas donde enterraron a Benjamin Franklin, por ejemplo. La tumba de Benjamin Franklin no era la tumba que nosotros conocemos, sino era la tumba de una pirámide, mira, en forma de obelisco. De obelisco. Y si nosotros nos vamos a fijar el ingreso del Vaticano en la Basílica de San Pedro, nosotros vemos en el centro un obelisco egipcio que trajeron. Y la punta era piramidal y no tenía ninguna cruz. Mayormente estas tumbas aparecen en aquellos que fueron masones, y entre los países más grandes de la masonería están las tumbas en los cementerios de Norteamérica y también de Francia. Algo interesante que podemos ver es que el fundador de la secta de los testigos de los sábados, llamado el finado Charles Russell, fue un masón. Y este hombre masón fue enterrado dentro de una pirámide. Ahí está la tumba de Charles Russell, como ustedes pueden ver. Y acá hay una escritura que él dejó. Y dice así Charles Russell: amigos masones, porque estamos hablando en un edificio dedicado a la masonería y además somos masones, ahora yo soy un libre y aceptado masón. Yo confío que todos lo seamos. Charles Russell, 1913. ¿Qué cosa es una secta? Una secta es una corrupción de la Biblia. Es por eso que la Biblia de los Testigos de los Sábados, la traducción del Nuevo Mundo, es una Biblia adulterada. Es una Biblia corrupta, donde ellos han sacado todos los versículos bíblicos donde dice que el Señor Jesucristo es Dios. Pero hay un versículo que Dios no les permitió que lo sacaran, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 5, donde habla que Cristo es Dios. Y es suficiente para poder confrontar su depravada herejía que ellos tienen. Este desconocido, Charles Taze Russell, fundador de la secta mundial Los Testigos, muy influenciado por las ideas, mira qué interesante, escatológicas de otra secta llamada los Adventistas del Séptimo Día. Charles Russell, preso en su orgullo espiritual, que le llevaba a decir que su comentario sobre la Biblia, decía él, era el único inspirado para poder interpretar las escrituras sagradas. Este hombre, Charles Russell, pronto comenzó a tener éxito entre muchas personas religiosas de aquellos años, que sin estar afianzadas a la salvación del Señor Jesucristo, buscaban desesperadamente el advenimiento del Mesías. En otras palabras, estos hombres buscaban cuándo iba a venir el Señor Jesús. El señor Russell dio una fecha, y esto es muy importante que lo apunten, para que confronten a estos que tocan la puerta de su casa. En el año 1914, él agarró y dijo, Russell, que venía, mira qué interesante, que venía el fin del mundo. Y empezó a crecer la popularidad de esta religión. El énfasis de esta secta era el de hacer hincapié en la Biblia. Sin embargo, sus doctrinas las contradicen abiertamente. Ese era un gran problema. Pasaron algunos años, le siguió después de Charles Taze Russell un juez falso llamado Rutherford. Él siguió los pasos del fundador de la religión
de los testigos de los sábados, y luego otros hombres, y el problema no se había solucionado. De alguna manera había de acomodar las escrituras a las doctrinas llamadas la torre de vigía. Así comenzó las revistas de esta secta. No comenzó con la revista Despertar, ni con la revista Atalaya en aquel entonces, sino con la torre de vigía. De ahí fuertemente se involucró lo que son los jesuitas. Los jesuitas, damas y caballeros, son una élite del Vaticano, de lo cual gobiernan e influyen a muchas religiones de este mundo. Las religiones de este mundo, amados hermanos, como les dije al principio, están asociadas de una u otra manera al Vaticano. Por ejemplo, el jefe religioso actualmente es un jesuita argentino. Los jesuitas antiguamente fueron preparados por papas y por ejércitos vaticanistas para que estos hombres sean asesinos y que ellos puedan involucrarse en cualquier revolución nacional. Ellos pueden involucrarse en un cristianismo verdadero, pueden involucrarse dentro de una religión, pueden involucrarse dentro de una política nacional para poder llevar sus objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos de los jesuitas? Implantar lo que se llama el ecumenismo, lo que se llama el nuevo orden mundial. El ecumenismo, de una palabra oikoimene, que significa todos los caminos van a Dios. Este ecumenismo es la misma filosofía masónica, porque el masón dice: si tú amas a Alá, si tú amas a Mahoma, si tú amas a Hare Krishnas, si tú amas a tu Dios cual sea, tú puedes venir acá. Igual dice el Vaticano con el ecumenismo. Si usted es budista, si usted es hinduista, si usted es mormón, usted pertenece a nosotros, porque todas las religiones, dice ahora el Vaticano, van a Dios. ¿Eso es verdad? No es verdad, damas y caballeros, porque la Biblia dice, el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cuando la Biblia dice que nadie va al cielo ni al Padre a través de mí, está hablando que el único camino es el Señor Jesucristo y no las religiones. Ahora, Satanás, amados hermanos, el archienemigo número uno de Dios y de los cristianos, él sacó progresivamente a papas que pertenecían a Europa, pero por largo tiempo él no sacó un papa sudamericano. Estamos viviendo los tiempos escatológicos finales de la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra, donde va a ser arrebatada. Y Satanás tiene que traer, como él pueda, al pueblo evangélico al catolicismo nuevamente. Y eso es lo que se llama ecumenismo. Satanás logró esta estrategia a través, por ejemplo, del Papa polaco. El Papa polaco, el Papa Juan Pablo II, tuvo una estrecha relación con los árabes. Pues hemos visto en la televisión cómo él besaba el Corán con los jefes religiosos del Medio Oriente. ¿Qué hace un papa que se autodenomina la Iglesia de Dios besando el Corán, donde aman a Alá y veneran a Mahoma? ¿Qué hace un hombre de Dios que dice serlo él cuando vivía, besando la Biblia satánica del Corán? ¿Alguna relación tiene esto con la Biblia? La Biblia dice
que ningún cristiano verdadero se junta con el yugo desigual. ¿Qué hacía este hombre? La estrategia de Satanás con Juan Pablo II era la unión de las religiones para formar lo que es el ecumenismo. Ahí está involucrado lo que son los adventistas, lo que son los testigos de la secta de los sábados. Satanás logró mucho en el mundo europeo. También Satanás logró mucho con el expresidente, el señor Barack Obama. El señor Barack Obama, damas y caballeros, ciudadano norteamericano, pero de corazón musulmán. El señor Barack Obama pasó 7 años en Indonesia, involucrado en lo que son las mezquitas. El señor Barack Obama, señoras y señoras, era musulmán de corazón. Déjeme decirle que él no amaba la Biblia, sino que él amaba el Corán. Hermano, yo tengo videos donde yo he pasado en la televisión, donde hemos esclarecido, donde el señor Barack Obama dijo que iba a afectar el cristianismo en Norteamérica. Satanás usó al señor Barack Obama para el liberalismo homosexual. El señor Barack Obama quitó la oración cristiana en los colegios matutinos que tenían. Él agarró y promovió a otras naciones que legalicen el matrimonio entre hombre y hombre, y mujer, y la adopción de niños. El señor Barack Obama se mofaba de los cristianos norteamericanos, porque este hombre fue puesto por Satanás para afectar las columnas colonizadoras de Norteamérica. Recordemos que los fundadores norteamericanos fueron una raza inglesa llamada los peregrinos, de lo cual los peregrinos salieron de Inglaterra por la gran persecución del Vaticano a través de España en los tiempos también de la persecución de la Santa Inquisición. Si no conocemos la historia, no debemos hablar lo que no conocemos. Uno para hablar debe de conocer, porque cae de fato y peca delante de Dios. Fue el Vaticano quien ordenó a España matar a los cristianos por no darle reverencia al Papa. Y fue a través, damas y caballeros, de la generación de los españoles que mataron a los cristianos con una cantidad de torturas abominables, destructoras y aniquiladoras, como la gran conocida la llama de hierro, la dama de hierro. La dama de hierro era como un cajón lleno de púas, como de 8 a 14 centímetros de punta, donde ponían a una mujer dentro como un sarcófago y le cerraban la puerta con más de 25 aproximadamente púas de esa cantidad, para que le triture cada parte de su cuerpo. Esa, por ejemplo, era una de sus torturas que tenía la Santa Inquisición. La generación de estos españoles, una vez llegaron a nuestros países, ¿y qué hicieron? Se robaron el oro de nuestras naciones y mataron a nuestros incas. ¿Sabes por qué mataron a nuestros incas? Porque ellos querían imponer su religión idólatra, vaticanista, del papado a los incas. Los incas no conocían a Dios, tenían una gran influencia satánica. Dios exterminó la generación de los incas porque también se había encontrado que los incas practicaban lo que era la zoofilia. ¿Qué cosa es la zoofilia? Es el bestialismo. Se encontró muchas veces semen de varones en corderos.
Es una de las razones por lo cual exterminaron la sabiduría de Satanás y la ayuda de demonios. Pudieron haber construido, por ejemplo, lo que es Machu Picchu, lo que es una de las maravillas del mundo, con rocas impactantes cuando no tenían la maquinaria que tenemos hoy. Es lo mismo que pasó cuando construyeron las pirámides en Egipcio. ¿Nunca te has preguntado de dónde estos constructores perfectos de pirámides en México o en Egipto trajeron esas piedras gigantes si no tenían cómo revolcarlas en medio de los desiertos? ¿Nunca ustedes se han puesto a investigar la filosofía y la matemática egipcia de las pirámides o de México? Cuando llegaron estos colonizadores peregrinos a Norteamérica, ingresaron por el lado de Massachusetts y ellos fueron los que trajeron el cristianismo a Norteamérica. Ellos eran cristianos, conservadores, amadores de Dios, y ellos fueron fundadores de Norteamérica y también fueron fundadores de la Universidad de Harvard. Por eso John Harvard, inglés, fue el que fundó la universidad más conocida de leyes en el mundo entero. Es por eso que en la universidad hubo fuertes fundamentos doctrinales de la Biblia. Pero llegó un momento que hoy en día en Harvard hay grupos satanistas donde hacen misas negras. Porque todo el cristianismo se comenzó a derrumbar cada vez más en una de las naciones más grandes de los fuertes avivamientos mundiales. El señor Barack Obama fue uno de ellos quien trajo la libertad al homosexualismo, la libertad a la adopción de homosexuales de niños. Y vuelvo a decir, el señor Barack Obama odia a Dios, odia al Señor Jesucristo, odia la Biblia, odia a los cristianos. Llegó un momento que los pastores en Norteamérica no podían predicar alguna actividad del gobierno en sus púlpitos porque eran sentenciados. Eso fue el gobierno del señor Barack Obama. Déjenme decirles algo más. En su gobierno salió del mundo entero. Había una hermana cristiana que tenía una panadería. Llegó una vez un homosexual a pedirle que le realice una torta de bodas. Y ella le dijo que no lo iba a hacer. Este hombre lo demandó, este homosexual, a este cristiano por racismo, por no haber querido atenderlo por ser homosexual. La hermana cristiana tuvo que cerrar su panadería y pagar una indemnización impagable para la hermana. El derecho no era a favor de, como propietario, atender a las personas que yo deseo y respetar mi creencia religiosa. Más arriba de la libertad de la creencia religiosa en el gobierno del señor Barack Obama se encontraba la aceptación del pecado sodomita. Es por eso que cuando el señor Donald Trump entró, quebró estructuras diabólicas en Norteamérica. ¿Y por qué? Porque el vicepresidente norteamericano, el señor Mike Pence, es cristiano, conservador, como lo somos nosotros. Este vicepresidente ama a Dios, ama al Señor Jesucristo y le
en la candidatura por muchos meses al actual presidente norteamericano. Yo no estoy diciendo que el señor John Donald Trump es cristiano. No. Sino que uno de los requisitos que el señor Mike Pence le dio para ser vicepresidente al señor John Donald Trump era cerrar las leyes del homosexualismo en Norteamérica, era cerrar el aborto en Norteamérica, era regresar la oración matutina en los colegios, de lo cual ya regresó. Es por eso que se levantaron los homosexuales en toda Norteamérica y hubo una gran guerra interna que lo querían sacar. Pero déjeme decirle algo, la mano de Dios estaba ahí, cuidando nuevamente los valores doctrinales de la Biblia para Norteamérica. Y tú podrás decir por qué. Hubo una vez un presidente norteamericano. Dios le prometió a Israel que algún día dentro de su historia su bandera iba a estar dentro de las Naciones Unidas. En aquel entonces, los judíos estaban dispersados por el mundo entero y empezaron a regresar a su tierra. Y la mayoría de naciones en la ONU, Organización de las Naciones Unidas, no querían que Israel sea una nación como lo es nuestra nación ecuatoriana. No querían. Y solamente faltaba un voto para una potencia grande y se iba a determinar si era o no era. Pasaron grandes suspensos en aquel entonces. Y el presidente Truman en aquel entonces, amados hermanos, votó a favor de Israel. Y Dios bendijo Norteamérica grandemente. Y les voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que todo aquel que bendijera a Israel, Dios lo bendecirá. Pero todo aquel que maldijera a Israel, Dios lo maldecirá. Este presidente norteamericano bendijo a Israel y Dios bendijo Norteamérica. El finado Hugo Chávez maldijo a Israel en vivo. Y él agarró y dijo: desde mis entrañas te maldigo, Israel. Al poco tiempo Dios le puso un cáncer en sus entrañas que ni los mejores oncólogos de Cuba pudieron descubrir en aquel entonces la clase de cáncer que tuvo. Una nación bendijo a Israel, Dios bendijo a esa nación. Una nación maldijo a Israel y Dios maldijo a Venezuela. Por eso Venezuela está pasando lo que vive. Y más bien de haber vivido esas cúpulas fetichistas políticas, de haberse arrepentido, fue el señor Hugo Chávez y fue el señor Maduro, que buscaron a brujos, curanderos, espiritistas, porque ellos mismos habían atado ya a Satanás. Eran personas, los colonizadores, que huyendo de un catolicismo perseguidor contra el mundo protestante, contra ellos que no querían adorar a Roma, quisieron ser libres y cruzaron el mar. Las hostilidades entre la corona de Inglaterra y las colonias americanas siguió hasta la primera batalla campal en Lexington en el año 1775. Y el 4 de julio, July 4 de 1776, 13 de las 14 colonias que existían, Maryland, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Nueva Jersey, Pensilvania, Nueva York, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Connecticut, establecieron, damas y caballeros, la unión
y proclamaron su independencia de la corona inglesa en aquel entonces. De los 56 presidentes que firmaron la declaración de la independencia de los Estados Unidos, se ha confirmado en aquel entonces que 4 eran masones, sacerdotes del ocultismo, grado 33. Por favor. No sé si ustedes saben quién es este hombre. ¿Alguien lo sabe? Este hombre se llama George Washington, el primer presidente del gobierno de los Estados norteamericanos. Esa vestimenta es una vestimenta oficial de los altos cargos, grados 33 de la masonería, que se usan dentro de una logia. Miren cómo se viste. Ahí lo tenemos. Por favor. Eso lo que ustedes ven es una logia masónica. Una de las miles que se encuentran en el mundo entero y en todos los países del mundo, incluyendo el Ecuador. Miren lo que es una logia. Si nos damos cuenta, la logia está lleno de símbolos religiosos, litúrgicos, según lo que ellos son. Mira solamente los símbolos. Acá hay unas personas encapuchadas en las esquinas. Siga, por favor. Esta es la simbología de lo que son los masones, las logias. Por favor. Las logias son los lugares donde se reúnen los masones. Son lugares secretos. Son lugares camuflados. Logia significa discurso, doctrina, ciencia, filosofía. Ciencia que estudia lengua y la literatura de un pueblo en la terminología. Las logias en sus pisos tienen muchas simbologías encuadradas. Por ejemplo, usan lo que es mucho el compás en sus rituales tradicionales que ellos hacen. La tumba, como les dije, la tumba de George Washington no llevaba una cruz y era de una forma de obelisco piramidal. Y si recordemos lo que dijo Sir Michael Howard, este hombre, Sir Michael Howard, habló algo del gran sello del billete de $1 y dijo lo siguiente: el sello que se preparó secretamente en una mansión en Massachusetts al final de los años 1775, hubo una extraña intervención de un hombre. Miren lo que dijo este hombre famoso. No es cristiano este hombre. Dice que hubo una intervención de un hombre con una identidad misteriosa, el cual no se le conoce su nombre, tampoco de dónde era, pero se le llamaba el profesor. Se dice que era un hombre anciano que tenía mucho conocimiento extraordinario de los acontecimientos históricos sobre el pasado. Y escuchen esto, hermanos, lo que dice, mira, lo que dice la Biblia en 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. Este profesor, este hombre que nadie supo cómo entró a esta reunión misteriosa, que nadie supo su nombre, era un hombre que
gran carisma y fue aceptado por la sabiduría que trajo. Que América profetizó, que América ocuparía muy pronto el lugar que le correspondería como una nación nueva y reconocida por todos los gobiernos del mundo, y que estaba destinada a representar el papel más importante en la era Piscis, a la del Acuario. Mira esa filosofía de la nueva era que se hablaba. La era de Piscis y del Acuario, muy conocida, hermano, por esos tiempos, es sacado de la astrología del mundo místico, la masonería, el satanismo, los Illuminatis y la nueva era. La masonería utilizó mucho la astrología. La astrología es una ciencia falsa que trata de la influencia de las estrellas en los asuntos humanos. Y habíamos leído que la astrología nació con Nimrod. Cuando hablamos el domingo pasado, Nimrod no trataba de llegar al cielo al construir la torre de Babel, porque Nimrod sabía que no podía llegar al cielo. Lo que significa esa expresión en el paleohebreo significa que esa torre tenía parte del cielo, pero no tenía la parte del reino de Dios, sino que tenía la parte de la Vía Láctea, donde en la Torre de Babel nació la religión de la astrología. Recordemos que la esposa de Nimrod era una sacerdotisa satánica. Escuche lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 47, versículo del 13 al 15. Voy a leer otra versión. Que se presenten ahora los sabios que te hayan dado consejos, que traten de salvarte los que miran los astros para anunciarte el futuro. Versículo 14. Pero esos adivinos son como paja, el fuego los devorará y no podrán salvarse de las llamas. Ese fuego no será como el fuego de una chimenea que da calor al hogar. Esos adivinos que has consultado toda tu vida andan perdidos cada uno por su lado, así que nadie podrá salvarte. Escúcheme bien, queridas damas y caballeros que me ven por la televisión, por las redes sociales y acá que están en el templo. Toda persona que va a la brujería, que va a la hechicería, que va al espiritismo, que va al curanderismo, hace un pacto espiritual con Satanás. Y Satanás no va a parar hasta que la familia y esa persona le den su alma para el infierno. Satanás es dueño de las drogas. Satanás es dueño del alcohol. Satanás es dueño de la prostitución. Satanás es dueño del Facebook. Satanás es dueño de los juegos de Nintendo y de todo lo que ata a los hijos de aquellos que fueron a brujos. Cuando uno hace un pacto satánico, sea involuntariamente o voluntariamente, tengo que decirle con mucha tristeza, tarde o temprano, la vida de cada uno de los que están cerca a esa persona van a morir. Es por eso que Dios te trae esta mañana, para que puedas abrir tu corazón al Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor Jesucristo entra a tu vida, verdaderamente guardas su palabra y la aplicas, ese pacto satánico se va a romper para tus generaciones. No hay nada más grande
que un padre y una madre pueda querer más que su propia vida el futuro de los que le siguen. Y más cuando alguien es adulto. La Biblia habla bien claro de la brujería, la hechicería, la astrología, la necromancia, la magia negra, la magia blanca, la magia azul, pactos diabólicos. Nada de esto son juegos. ¿Quiere que le diga por qué no pueden sacar el gobierno de Venezuela? Porque el mismo gobierno hizo un pacto con Satanás. Y los cristianos en Venezuela se debilitaron y un gran grupo se volvió apóstata. Se volvieron falsos cristianos que comercializaban con la Biblia. Y ahora cuesta mucho que Dios libere esa nación. Pero más allá de Venezuela, ¿y usted cómo está con Dios? ¿Cómo están los que le siguen a usted? Existen muchas logias y Benjamin Franklin perteneció a la logia llamada San Juan. El 20 de junio de 1782, el Congreso norteamericano aprobó por unanimidad el diseño del gran sello de los Estados Unidos. Y en 1945 hubo un presidente llamado Franklin Roosevelt, también era masón, y él ordenó imprimir en la parte posterior del billete de $1 el gran sello, que es el gran engaño. Aquí estamos viendo, amados hermanos, dos sellos. Los dos son importantes, pero este con el ojo es el que le llaman el gran sello o el gran engaño. Todo este billete de $1 está lleno de símbolos masónicos. Lo interesante que este gran sello, el gran engaño, es una pirámide masónica. ¿Se acuerdan que les enseñé que los masones son enterrados en pirámides? ¿Qué hace una pirámide acá? Y no solamente eso, que hay una separación entre la pirámide y un solo ojo. Ese ojo no es el ojo de Dios, porque Dios no tiene un ojo, Dios no es tuerto. Dios es soberano y Dios es omnipresente. Dios no tiene un ojo, Dios ve todo, hermanos. El que tiene un ojo y es limitado es Satanás. Satanás se le llama el Illuminati mayor. Este Illuminati mayor, por eso hay un ojo con una luz al costado que lo rodea. Illuminati, de iluminación. Gente que tiene sabiduría del mundo, pero no de Dios. Este Illuminati mayor fue quien iluminó a Nimrod. Y este Illuminati mayor fue el que ha iluminado a miles de gobernantes políticos billonarios hasta el día de hoy en este mundo. Qué interesante. En la parte del billete de $1, en la parte de acá, en latín dice Nuevo Orden Mundial, Novus Seclorum, en latín, que significa Nuevo Orden Mundial. Antiguamente, la expresión Nuevo Orden Mundial nunca se escuchaba hasta que el finado Juan Pablo II empezó a hablarlo cada vez más. ¿Se acuerdan la Torre de Babel? Espiritualmente hablando, el Illuminati dijo que nadie los iba a hacer desistir para gobernar este mundo. La motivación
que el diablo le ha dado a los Illuminatis y a los masones es gobernar el mundo entero. Es por eso que nosotros, siendo ecuatorianos, tenemos billetes de dólares. ¿Qué hacemos nosotros con billetes de dólares? Por favor. Acá tenemos los dos sellos. En la base de la pirámide aparece en números romanos 1776, año en que se fundó la orden de los Illuminatis, el mismo año de la fundación que coincidió con la independencia de los Estados Unidos. Cualquier persona que vea esto puede tener sus propios significados de lo que ellos vean. Aún han llegado un día a enseñar en los colegios que ese ojo encerrado en esa pirámide significa la trinadeidad de Dios. ¿De dónde? ¿De dónde puede significar la deidad de Dios ese ojo encerrado en una luz? Cuando se firmó la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, eran 13 los firmantes. Según la Cábala, el número 13, mira, es la ciencia oculta. Y también adoptada muy fuertemente por la masonería. Para ellos, el número 13 significa multinacimiento, significa cambio total. 3 significa transformaciones. ¿Y sabes qué significa el 12 más 1 en la Cábala? Mesías. Para el ocultismo y el satanismo, el 13 o el 12 más 1, que significa Mesías, para ellos es lo que está en ese ojo, Lucifer. Este nombre significa el dador de luz. Lucifer significa el dador de luz. Illuminati mayor, el maestro Illuminati, el profesor que entró en esa reunión en Massachusetts. El Illuminati, por eso hay un ojo iluminado. Y en la Biblia es portador de luz, significa Lucifer. Miren las asociaciones espirituales. Y leímos en Primera de Juan que dice que este mundo está bajo el maligno. ¿Y sabes lo que dijo el Señor Jesús? Para que Satanás no te gane ventaja sobre tu vida, no ignores sus maquinaciones. ¿Tú crees que este mundo tiene a Dios? Tú puedes ver al mundo destruido, hermano. Jóvenes con arete, pelo largo. ¿Tú sabes lo que significa la palabra afeminado en la Real Academia? La palabra afeminado no significa gay ni homosexual. Significa a un varón que usa prendas de mujer. Un varón usando aretes es porque tiene una influencia de demonios para cambiarle la identidad. ¿Tú crees que ese barco de abortos que está paseándose, sabe lo que ha hecho Satanás? Tiene un barco que se pasea por las naciones con médicos abortistas. Piden permiso para ingresar. ¿Qué está pasando, hermano, con el mundo? ¿Qué pasó con nuestro vicepresidente, el señor Glass? ¿Qué pasó con los presidentes del Perú? Están corridos por esta gran empresa corrupta brasilera Odebrecht. ¿Qué está pasando en este mundo que nuestros taxis tienen cámara de video y nos graban las conversaciones? Todo está grabado ahí en un taxi. Todo. Porque Satanás maneja el mundo a través de la bestia del anticristo y la bestia del falso profeta. ¿Qué está pasando con el mundo, hermanos? No hay dinero. Los ricos son menos ricos. La clase media está desapareciendo. Y los pobres se están volviendo miserables.
pasa con los jóvenes de 40, 50 años caminando con medio parálisis en su cuerpo en las calles? ¿O no has caminado por Guayaquil a mirar la clase media anciana pidiendo dinero en los parques para sus pastillas? ¿Hay que vivir la vida loca? El mundo está terminando y nuestras generaciones se están presentando a un mundo cada vez más inmoral. Vamos a contar, si nosotros contamos cuántos escalones hay en la pirámide de $1, qué curioso, hay 13. En la parte de abajo de la pirámide hay una cifra y son números romanos. Está en romanos y es MDCCLXXBI. Este equivalente en la numerología es 1776. En esa fecha, damas y caballeros, fue la declaración de Norteamérica. Pero al mismo tiempo se firmaba una orden dirigida por Satanás en Alemania llamada los Illuminatis de Baviera. ¡Qué coincidencia! El rito de los Illuminatis que ellos tienen para subir en graduación también se compone por 13 grados. Vemos un ojo dentro de una pirámide, pero esto no choca con toda la base de esta pirámide, sino que hay escalones Illuminatis, pero ellos no pueden llegar al Illuminati mayor, porque hay una separación de simbología. Esto no es el ojo de Dios. Como les dije, Dios no tiene un solo ojo. La Biblia dice en Proverbios 3, capítulo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos, plural, de Dios. Dios no tiene un ojo singular, sino ojos. El libro de Esdras, capítulo 5:5 dice: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos. En la soberanía del Dios de la Biblia, un atributo es la omnipresencia. Las personas que se mueven en el mundo del ocultismo saben que ese es el ojo de Horus o el ojo de Lucifer. Yo les quiero decir algo. Ustedes no se han dado cuenta que en los últimos años Hollywood, Walt Disney, han sacado dibujos y películas que sale un ojo, o sale tapado un ojo y el otro no. ¿No se han dado cuenta que los emos, la pandilla diabólica que Satanás sacó para destruir a los adolescentes, emos, emotion en inglés, los emocionales, este grupo se acerca a los jóvenes y se hacen amigos y van viendo si tienen problemas con sus padres? Si sus padres son separados, no tienen una estabilidad. Y estos jóvenes los van atrayendo cada vez más porque también son de padres o de hogares destruidos. La expresión diabólica de los emos es dejarse el cabello tapándose un ojo. Todos aquellos que se tapan el cabello y tú les ves los brazos y los tienen cortados. Porque Satanás lo que hace con ellos es llevarlos al suicidio. Este ojo está en casi todas las revistas que uno ve, porque ahora se ha vuelto muy expresivo. ¿Y por qué? Porque cada vez que uno escucha o uno mira, uno termina creyendo lo que escucha y lo que mira sin conocer lo que es. Cuando uno repite varias veces algo, la gente termina creyendo lo que le dicen, así sean mentiras. El ojo Horus, el señor de los cielos egipcios, la nueva era utiliza este ojo como amuleto contra el mal cósmico.
El ojo para los masones es un símbolo de conocimiento y perfección sobrenatural. El ojo de Lucifer indica el ojo del ángel caído. El triángulo que vemos es un símbolo ocultista y el propietario de ese ojo es el que engañosamente se hace llamar en los masones el arquitecto del universo. ¿Quién es? Satanás. Los sabios elegidos y adeptos, que son los últimos 3 grados de la masonería, conocen muy bien a quién sirve. Este símbolo, para estar terminando, apareció en los jacobinos, en la Revolución Francesa, hombres que hacían masacres y en sus documentos ponían solamente esta pirámide. Los iluminados, los Illuminatis, a este ojo le llaman el ojo que todo lo ve, y también le llaman el ojo de 2 mundos. Este ojo tiene luz, pero por eso a sus seguidores se les llama Illuminatis. Pero aquí en esta pirámide, este ojo luciferino es Lucifer, el portador de luz, el maestro de los Illuminatis. Todos los Illuminatis tienen un saludo especial, que es saludo luciferino. Ellos, amados hermanos, cruzan los meñiques al saludarse. Muchos de ellos, cuando salen en la presidencia o en la política, cuando uno es masón, mete la mano por debajo entre los 2 botones y mete la mano tapándola. Y se mete la mano y de una u otra manera se saludan. Es como el saludo diabólico de la mano cornuda. Cuando ustedes ven los grupos de rock, los que están en el escenario levantan la mano derecha o izquierda y levantan 2 dedos y 3 lo bajan. Esos 2 dedos que levantan significan arriba la bestia del anticristo y la bestia del falso profeta, los 2 hijos predilectos de Satanás. Y los 3 dedos hacia abajo significa abajo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, referente a Dios. Cuando estos rockeros diabólicos levantan, ¿qué hace la gente que está delante? Inmediatamente la mayoría levanta y también hace la mano cornuda. Es un saludo demoníaco entre demonios. Y déjame decirte lo que te parece a ti indiferente, probablemente, con todo respeto. Puedes contradecir lo que yo te digo mostrándome un ejemplo de una nación, un ejemplo de la adolescencia, un ejemplo de las tasas de abortos, de homosexualismo o de divorcios en el mundo entero que haya mejorado en este mundo. Hoy en día, hermano, los matrimonios de 30 años de casados están divorciados emocionalmente por el dinero. Ya no se aman. Duermen juntos porque construyeron una casa, pero ya no se aman. Muchos duermen en la misma cama, pero mirando la pared cada uno. Hoy en día es fácil convivir y vivir en la unión libre. Frente a mi casa, el olor a marihuana es como tabaco diario. Sin contarte a veces las lesbianas que veo que van a manosearse. Sin decirte a la luz del día cuando los niños están jugando en el columpio, están tirados, manoseándose las parejas de colegios y de universidades en el parque. Ese es el alcalde que tenemos. ¿De qué nos sirve un puente si su corazón es inmoral? ¿Tú sabes por qué cayeron los grandes imperios del mundo para terminar? El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio Grecia y el imperio romano. ¿Sabes por qué cayeron? No porque no prometieron el puente. Hicieron el puente. Cayeron por la corrupción de su alma. ¿De qué nos sirve un puente si hace poco casaron a un homosexual en Ambato? ¿De qué nos sirve un puente
si a la luz del día ahora en Ambato desfilan homosexuales y les dan permiso? ¿De qué nos sirve nuestro gran municipio si casi todas las noches no sé quiénes son, pero los arriendan para fiestas y borracheras? ¿Por qué nuestro señor alcalde no carga a todos los alcohólicos que están tirados en el mercado Colón? ¿Por qué no ayuda a los pobres que están en los parques? ¿Por qué no nos ayuda a nosotros, que lo necesitamos también para nuestros trabajos? ¿Dónde se va nuestro dinero si no es en la corrupción? ¿Y qué te digo de los inspectores de los inmuebles? Te hablo con sustento de lo que estoy hablando. Tocan las puertas para pedir dinero por las obras que hacen. Y si tienes multa, puedes corromperla. Vivimos los tiempos finales. Acércate al Señor Jesucristo. Busca de Dios. Acércate a tus hijos. Porque el día de mañana no solamente los vas a perder en las drogas, sino que Dios te va a rendir cuenta por ellos, por cada uno de ellos. Lo que tú siembres, cosechas en esta vida. La satisfacción de la carne, tarde o temprano, te vas a envejecer. El gozarse en una cama son minutos de placer, pero tus generaciones son para siempre. Tu linaje es para siempre. Tu ejemplo de padre, de madre y de matrimonio es para siempre. Ustedes pueden formar hijos para que cambien parte de este mundo, si aún el Señor Jesucristo no viene. Tu hijo te necesita, tu hija te necesita. Te hago una pregunta. Cuando tu hijo o tu hija en la pubertad, la adolescencia, te dice que está enamorada o que siente algo por un chico del colegio, ¿qué le dices tú? ¿Qué me estás hablando? Tú no estás en edad. La marginas cuando ella está creciendo en un sentimiento que usted también lo tuvo. ¿Por qué no te acercas y le escuchas? O lo escuchas y lo educas y le dices, mira, ese amor puro que tienes, vamos a ponerlo en el altar de Dios para que Dios te conserve santa hasta tu matrimonio? ¿Por qué marginar a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Con qué derecho lo hacemos? Si nosotros fuimos los primeros que pecamos cuando tuvimos su edad. Ahora que eres cristiano o escuchas la Biblia, siempre a Dios. 1, para que no tengas dolor de cabeza en la adolescencia. Y 2, para que tus hijos tengan vida eterna. Y para que tus nietos también la tengan. Y para que tu nuera o tu yerno nunca dejen a tu hijo o a tu hija. Porque hoy en día es muy fácil destruir un matrimonio. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a todos los que nos ven por la televisión cristiana y también a todos los que nos ven por las redes sociales. Que Dios les bendiga grandemente. Y el otro domingo, si el Señor no ha venido antes por su iglesia, vamos a hablar sobre el Vaticano, la masonería en el Vaticano, el Banco del Vaticano, las clínicas de Italia del Vaticano. Vamos a orar a Dios. Tenga la gentileza de ponerse de pie. Padre Santo, Padre amado, en el nombre digno del Señor Jesucristo de Nazaret, quiero darte las muchas gracias, mi Dios, por su amor, por su palabra. Es un honor muy grande el poder haber estado en este púlpito exponiendo la verdad escritural asociada con el mundo espiritual secular. Dios mío, yo te pido por cada persona que esté aquí. Te pido, Padre bendito, por sus hogares, por sus matrimonios, para que los restaures. Para sus hijos, Padre, para que sus hijos puedan aprender a amarlo a usted.
para que sus hijos, Padre, puedan aprender a honrar a sus padres. Dios mío, restaura las familias, restaura los hogares, restaura, Dios mío, Padre bendito, Padre de la gloria, las familias. Ayuda a todos los que nos ven por la televisión cristiana, por las redes sociales. Bendígalos en sus mentes y en sus corazones. Por todos mis hermanos pastores, por las familias de mis hermanos pastores, por la iglesia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Le ruego a usted por ellos. Bendígalos, Padre, por favor. Le pedimos todo esto esta mañana en el nombre digno del Señor Jesús de Nazaret. Tomen asiento.